En la tarde de hoy nos enfocaremos en el proceso, precisamente en el proceso de transición de la escuela a la vida adulta. Un proceso importante que debe conducir a que cada estudiante con impedimentos logre el máximo nivel de independencia posible en función a sus necesidades y capacidades en los diferentes entornos propios de la vida adulta, tales como estudios postsecundarios, empleo, vida diaria, entre otros. Nuestra primera conferenciante, la doctora Jessica Díaz, presentará el tema Conoce el proceso y participa activamente en la transición, procesos y estrategias desde la perspectiva del programa de educación especial. La doctora Jessica Díaz cuenta con un doctorado, una maestría y un bachillerato en educación especial con especialidad en currículo y ambientes de aprendizaje. Tiene 20 años de experiencia, en los que se destacan 13 años en el campo de la docencia en educación especial, donde atendió ubicaciones como Salón Recursos, Salón Especial a Tiempo Completo y Enseñanza en el Hogar. 2 años como facilitadora de educación especial administrativa, 2 años como facilitadora académica y 3 años como directora de la Unidad de Asistencia Técnica y Apoyo al Docente. Cuenta con 4 años de experiencia en el campo de la terapia ocupacional, con mayor experiencia en el área de la atención al proceso de escritura, a la atención mental y a la atención mental. Su disertación doctoral fue titulada Y quiero trabajar, pero experiencias de personas con impedimento a la hora de buscar, obtener y retener un empleo. Esto le ha abierto oportunidades como oradora en temas sobre transición postsecundaria, enseñanza inclusiva, desarrollo de destrezas de escritura, servicios de educación especial, derechos de los estudiantes con diversidad funcional, entre otros. Actualmente funge como secretaria asociada interina en la Secretaría Asociada de Educación Especial. Con ustedes, la doctora Jessica Díaz. Adelante. Ahora sí, siempre que nos hacen esas presentaciones, uno como que siempre se queda, ay Dios mío, sea el Señor. Así que nada, agradezco enormemente a nuestros amigos de APNI, a Iris, gracias por esa introducción y por siempre estar ahí con cada uno de nosotros. Gracias a todas las personas que se han conectado esta mañana, los saludo de parte de todo el equipo de trabajo de la Secretaría Asociada de Educación Especial. Como mencionó Iris, hoy estoy invitada aquí para poderles compartir lo que son nuestras políticas públicas dirigidas a cómo podemos apoyar a nuestros niños, a nuestros jóvenes dentro de lo que es el proceso de transición postsecundaria, uno con mucha importancia para el futuro, para el bienestar, no solamente de nuestros niños, sino también de nuestras familias. Así que agradezco enormemente la oportunidad de poder estar aquí con ustedes presentándoles esta información a la cual quienes me conocen saben que es un tema que me apasiona, que le tengo mucha esperanza, ¿verdad? Y mucha dedicación y esfuerzo a esta área porque reconozco todo lo que podemos hacer cuando trabajamos un proceso de transición apropiado, organizado y coordinado, ¿verdad? Dentro de lo que es la familia, lo que es las agencias, lo que es educación. Así que, ¿qué tiene el Departamento de Educación para poder trabajar lo que es el proceso de transición? Primero, y súper importante, que tenemos leyes federales y leyes estatales que regulan nuestro proceso. Una de las leyes más importantes que todos debemos de conocer es la ley Every Student Success Act. Me encanta su nombre. Todos los niños están disponibles, ¿verdad? O tienen las herramientas para ser exitosos. ¿Qué establece la ley ESA, ¿verdad? Mejor conocida por sus siglas? La ley ESA nos establece que todos nuestros estudiantes, no solamente los que tienen diversidad funcional, la escuela tiene la obligación, tiene la responsabilidad de poderle ofrecer experiencias que aumenten esas posibilidades de éxito para la vida adulta. Y qué hermosas esas últimas palabras, posibilidades de éxito para la vida adulta. ¿Cómo lo establece? Esa, a diferencia de Every Student Success Act, ¿verdad? Todos los estudiantes de igual forma pueden mejorar. Establece o dispone
que las escuelas tienen que tener dos grandes áreas de enfoque en su proceso educativo. Para ello, las escuelas primarias deben enfocarse en ese proceso de desarrollar destrezas académicas básicas que van a ser esenciales para la vida de ese estudiante, no solamente en la parte académica, sino también en la parte social. A su vez, de igual manera dispone que las escuelas secundarias deben dirigirse o tienen que dirigirse a desarrollar destrezas que propicien que el estudiante pueda integrarse en el empleo y que pueda, como decía, ¿verdad? El cintillo anterior, aumentar esas posibilidades de éxito para cuando salga de la escuela. Así que esta ley da un cambio trascendental en el proceso educativo porque establece la responsabilidad de cada uno de los niveles y propicia a que las agencias educativas desarrollen sus guías, revisen sus estándares, sus expectativas, su perfil del estudiante dirigido a estas dos grandes instancias. Por otro lado, tenemos la ley IDEA o la ley IDEA, que es una ley que en este sentido propicia los servicios para las personas con diversidad funcional, pero de igual manera refuerza, fortalece lo que es esa ley ESA. ¿Por qué la refuerza y por qué la fortalece? Porque la ley ESA es para todo el mundo, para todos los estudiantes que tiene el universo de educación. Sin embargo, IDEA dice, mira, mis niños, mis estudiantes, los estudiantes con diversidad funcional van a participar de las mismas experiencias que se propician bajo la ley ESA, pero lo van a hacer de una manera apropiada. Y esta es la parte, la riqueza que tiene IDEA en todas las legislaciones, tanto federales como estatales, porque es la que fortalece los procesos educativos estableciendo, reconocemos que debe ser gratuita, reconocemos que debe de ser pública, pero no nos podemos olvidar que tiene que ser apropiada. Así que, ¿qué establece IDEA dentro del proceso de transición? Que todos los estudiantes con diversidad funcional van a participar de experiencias propias de su edad, experiencias iguales a la del estudiante regular, sin olvidar que cualquier condición, las limitaciones que pudiéramos enfrentarnos deben de ser trabajadas para minimizarlas, para maximizar sus capacidades y que el ambiente que yo debo de desarrollar debe de ser uno apropiado para el estudiante en su individualidad. Así que con esta legislación federal, y las legislaciones estatales, que son múltiples las que tenemos en nuestra isla, vamos a establecer o se estableció lo que es el Manual de Procedimientos de Educación Especial, el cual fue revisado en el 2020. Para nosotros, los amantes del proceso de transición, es súper importante este Manual de Procedimientos y la guía para el proceso de transición. ¿Por qué? Porque restablece un proceso que no había sido atendido en educación desde el 1992. Esa es la última guía de transición que se había publicado y se retoma en el 2020 y en el 2021. Así que los cambios en política pública son trascendentales, especialmente en este proceso de transición. Datos importantes que debemos de conocer que se establecen en el manual de procedimiento. Número 1, que el proceso de transición ocurre a lo largo de la vida. Muchas veces escuchábamos hablar, es que la transición comienza a los 16 años, es que a los 14, cuando realmente escuchaba a la madre que anticipó mi presentación, que decía, mira, cuando dijeron a los 12 hasta yo me sorprendí. ¿Por qué? Porque no es un proceso único de una etapa o de una edad en particular. La transición es un proceso de vida. Todos pasamos por transiciones todos los días de nuestra vida. Así que, ¿qué hacen las transiciones? Nos demuestran, nos enseñan, tenemos aprendizaje, tenemos madurez, ¿verdad? De destrezas, y es lo que nos va a estar llevando a otras etapas, a otros niveles. La transición postsecundaria, que es la que estamos hablando en este día, sumamente importante con el manual de procedimientos, no solo es para el estudiante, es también para la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el eslabón, es la pieza principal de apoyo para nuestro menor. Así que trabajar al estudiante sin trabajar a la familia es como trabajar desorganizadamente, es como querer trabajar
un vehículo de 4 ruedas y solamente atendamos una de las ruedas. Así que este manual de procedimientos rescata o atiende en el que si queremos tener un proceso de transición ordenado, organizado y efectivo que aumente mis posibilidades de éxito, la familia tiene que jugar un papel activo y principal en ese proceso. De igual manera, establece que para poder trabajar el proceso de transición necesitamos iniciar con un proceso de evaluación y que en este proceso de evaluación yo pueda identificar una partida, un inicio, donde podamos desarrollar o establecer cuán lejano o cuán cercano está la meta de donde estoy actualmente con mi estudiante. Y tengo una diapositiva que a mí me encanta en lo personal, que lo van a ver más adelante, que explica precisamente la importancia de tener un proceso inicial de conocer a mi estudiante, de que la familia lo conozca de igual manera y que partiendo de ese conocimiento podamos desarrollar un plan alineado, continuo y articulado. Otra de las áreas importantes dentro del manual de procedimiento es que debemos de contemplar que aunque queremos que todos nuestros niños sean independientes, tenemos que reconocer que vamos a tener estudiantes que van a necesitar apoyo constante y conciso en su proceso. Por tanto, yo no puedo determinar que mi plan de transición va a ser para todos de la misma manera, porque tengo que ver la individualidad de cada uno de mis grupos y sobre todo las particularidades, no solo del niño, sino del ambiente a donde el estudiante va a transicionar. Así que son 4 puntos importantes de cambio, de cambios significativos que establece el manual de procedimiento. Así que, como explicaba la madre que estuvo presentando anteriormente, ¿qué establece este manual de procedimientos y esta guía de transición 2021? ¿Cómo se va a estar llevando a cabo ese proceso? Para mí es sumamente importante que todos los que estamos aquí escuchando esta presentación tengamos claro que el proceso de transición dentro del Departamento de Educación va a conllevar 2 grandes momentos, 2 grandes pasos, 2 grandes etapas. ¿Por qué 2 grandes? Porque yo tengo que mirar, hablábamos que las transiciones ocurren todos los días, así que yo debo de estar pendiente que en el nivel primario mi estudiante pueda tener una transición apropiada para su escuela secundaria. Esa es la primera gran etapa. ¿Cómo yo preparo desde esos grados intermedios a mi niño que lo preparen para poder hacer una selección apropiada para su escuela secundaria? Y esto, esta servidora que estuvo laborando en una escuela ocupacional es vital. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que el niño llegue a la escuela superior para preguntarle, ¿qué a ti te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría a ti trabajar? ¿En dónde tienes habilidades? ¿Qué te gusta? Esas preguntas no se pueden esperar a nivel superior, se tienen que comenzar desde grados intermedios y si me preguntan a mí, desde grados elementales. Así que la primera gran etapa o la primer gran proceso dentro de este proceso de transición que quiero recalcar es un proceso, no es una instancia, no es algo corto, es un proceso de maduración que va a ocurrir en un periodo largo, ¿verdad? Que vamos a ir madurando. La primera etapa debe de ir dirigida a cómo yo preparo a mi estudiante para la selección de su escuela secundaria. Y como les decía, yo debo de comenzar, ¿qué te gusta? ¿Qué te observo? Yo miro, tengo niños con discapacidades significativas, familias, ¿qué le gusta? Todos los niños se comunican, todos. A mí el que me diga que no hay un niño o un ser humano que no se comunica, no lo ha observado con el detenimiento que tiene que hacerse. Así que todos los niños comunican. Usted sabe como papá, como mamá, como encargado, como tití, como primo, como maestra, que hay cosas que le gustan a nuestros niños, aún cuando tenemos niños con discapacidades significativas. Así que tenemos que empezar a mirar, empezar a observar. ¿Qué yo voy a mirar en la escuela intermedia? ¿Cómo yo preparo a mi niño para la escuela superior? ¿Por qué? Porque dentro del Departamento de Educación hay una variedad de ofrecimientos a nivel secundario que van a hacer esa entrada, esa antesala para lo que va a ser la transición postsecundaria.
Así que ya no podemos esperar hasta los 14, no podemos esperar hasta los 16. Vamos a comenzar un proceso de investigación, de conocimiento, de crecimiento, de preguntas, de entrevistas desde los 12 años o ante la llegada del niño al 6º grado, escuela intermedia. ¿Qué ofrecimientos yo tengo dentro del departamento? Número 1, mi niño puede ir, o nuestros niños pueden ir a un programa regular. Eso es el programa que todos, ¿verdad? La mayoría de nosotros participó, una escuela regular, español, matemática, inglés, ciencia, bellas artes, etcétera. Pudiéramos tener una selección de una escuela ocupacional, que es la escuela que tiene ofrecimientos ocupacionales, ¿verdad? Ofrecimientos de empleo para nuestros niños, que quiero aprovechar la oportunidad para los que no lo sabían, sepan que la semana pasada se publicó la enmienda a la política pública de las escuelas ocupacionales y la gran noticia o el gran esfuerzo, ¿verdad?, que tiene esta política pública que recién está publicada es que, ¿verdad?, tiene instrucciones para trabajar con nuestros niños de ruta 2, con nuestros niños de ruta 1, dándole la oportunidad de entrada a las escuelas ocupacionales, que todos sabemos que se había convertido en los últimos años en un gran reto para el regular como para el estudiante con diversidad funcional. Así que les invito a poderla mirar. Un estudiante de igual manera pudiera entrar a las escuelas especializadas en ciencias, en matemáticas, en bellas artes, en baile, en cinematografía, en agricultura, que tenemos dentro del sistema. De igual manera, pudiera estar seleccionando programas modificados o alternos que tenemos disponibles en las escuelas especializadas en educación especial y en las 7 escuelas que contamos en Puerto Rico, que se le conocen como centros de adiestramiento ocupacional, que de igual manera tienen talleres ocupacionales para nuestros niños de ruta 2 y de ruta 3. Así que, como familia, no podemos ya esperar a que nuestro niño llegue al nivel superior para comenzar a auscultar, a preguntar qué le gustaría hacer a nuestros niños, sino que desde la escuela intermedia debemos de propiciar que la selección de su escuela secundaria sea una dirigida, alineada, pareada a ese interés que él muestra. Luego, terminando esta etapa, vamos a la segunda gran etapa, que es cómo yo preparo a mi estudiante para su salida de la escuela. Y aquí ya vamos más dirigidos o vamos más enfocados en qué va a pasar con el estudiante una vez se terminen los servicios educativos y los servicios del programa de educación especial. Y a esto, lo que se busca, como hablábamos en la diapositiva anterior con la ley ESA, es aumentar esas posibilidades de éxito para que cuando él se enfrente a la vida adulta, cuando él se enfrente a la salida de la escuela, pueda tener herramientas básicas o herramientas esenciales para que pueda desarrollarse con grandes posibilidades de éxito. En esta parte, a mí de igual manera me gusta resaltar que, como les mencioné anteriormente, dentro del manual de procedimientos, ya no solamente el niño es el único actor o el único participante de este proceso, en especial los niños con condiciones significativas. No podemos, ¿verdad? Para todos los que me escuchan, es el mismo argumento, la misma línea de pensar que se le establece a nuestros funcionarios. No podemos pretender que nuestros estudiantes con diversidad funcional salgan de la escuela sin contar con la preparación de igual manera para la familia. ¿Por qué? Porque nuestros niños no son únicos y que, ¿verdad?, únicos, no van a salir únicos a la comunidad, sino que van a necesitar de una red de apoyo. Así que, ¿qué es lo que busca la guía de transición, el manual de procedimiento basado en toda nuestra legislación, tanto federal como estatal? Número 1, que ese proceso de planificar esa transición secundaria o postsecundaria se pueda trabajar con con este modelo, con este enfoque, para que lo podamos entender. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando comenzamos un proceso de transición? Esta servidora le gusta hacer mucho la analogía de la misma acción que hacemos cuando queremos hacer un viaje. Cuando usted quiere viajar, lo primero que usted debe de hacer, o por lo menos, ¿verdad?,
es la experiencia, es hacia dónde, para dónde yo quiero viajar, para un lugar cálido o para un lugar frío o para uno que pudiera tener varias temperaturas. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro fin, nuestra meta? ¿Hacia dónde nos queremos mover? Ese es el primer paso. Así que lo primero que yo debo de conocer con mi estudiante es hacia dónde lo queremos dirigir, hacia dónde lo quiero llevar. Acto seguido, cuando usted quiera hacer el viaje, es, ok, yo quiero ir para Hawái o quiero ir para Nueva York, pero de repente para yo poder llegar a ese lugar, primero tengo que saber qué tengo empleo, tengo el ingreso, tengo la ropa, tengo el equipo que necesito para poder viajar. Esas son preguntas esenciales. Lo mismo tiene que pasar con nuestro estudiante, con nuestro niño. Tenemos que preguntar, tenemos que ver, tenemos que conocer. El niño quiere ser técnico de computadoras. Perfecto. Ahora, próxima pregunta. ¿Al niño le gustan las computadoras? ¿Al niño le gusta esto como de codificación y cosas así? ¿Tendremos esas habilidades? Si no las tenemos, de repente a lo mejor es algo que uno piensa, ¿de dónde habrá sacado que quiere ser técnico de computadora? ¿Y qué es eso de un técnico de computadora? Y este proceso que tienes a la izquierda es cuando hablábamos ahorita, ese proceso de poder iniciar con esa evaluación. La evaluación no es una prueba, gente. Quítese de la cabeza que en transición la evaluación vocacional es una prueba, no es así. Es un proceso de recopilar información. ¿Por qué? Porque la transición no es algo que yo pueda decir, eso es un 1 más 1 es igual a 2. La transición conlleva a mi niño, es como yo aumento esa posibilidad de éxito. Por tanto, yo tengo que empezar a preguntar, ¿y de dónde tú sacaste eso de técnico de computadora? ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Y de dónde tienes? A lo mejor viste a alguien, tiene habilidades, le gusta. Siempre me dicen, Jessica, das el ejemplo de preguntar, pero ¿y qué hacemos con nuestros niños con discapacidad significativa? Vuelvo y les hago la pregunta, si usted no ha observado con detalle a su niño, eso es una buena actividad por la cual debemos iniciar. En mi experiencia, la pregunta más difícil que se hace en este primer proceso de identificar qué tengo, porque ya yo sé para dónde voy, es el que tengo, qué tiene mi niño, es cuando se le hace a los padres, y se la voy a hacer a cada uno de los participantes. Mire a su niño, a su niña, ¿verdad? A su primito, a su primita, mírelo, y contéstese a usted mismo la pregunta, ¿qué fortalezas tiene mi niño? ¿En qué es bueno? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace que lo hace diferente? ¿Qué le gusta? ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque la pregunta más difícil cuando uno le pregunta al papá, al maestro, al terapista, ¿en qué es bueno el estudiante? ¿Qué él hace? Que uno pueda servir de partida. Gente, lamentablemente nos quedamos pensando. Nos quedamos un ratito como versus que cuando preguntamos, ¿y cuáles son las necesidades? Ay, sí, Misis, te digo esta. Así que en transición, ¿saben qué? Siempre van a haber necesidades. Nos pasa a todos nosotros. Cuando comenzamos a estudiar y de repente cuando nos vimos en la universidad dijimos, esto no es lo que yo quería, esto no lo es. Siempre vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener retos. La pregunta es, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la capacidad? ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos en nuestra maleta que nos va a servir para poder acercar, para poder aumentar esas posibilidades de éxito para que nuestro niño alcance nuestras metas? Así que ya tengo dónde voy, ya tengo qué tengo. Esta es la parte difícil, el que tengo, difícil, ¿qué tengo? Y luego que yo tenga estas dos grandes preguntas o estas dos grandes detalles ya finalmente decididos o presentes, viene el centro. Y el centro es la razón de ser de educación especial. El centro lo que viene a decir es cuán lejano o cercano está mi estudiante de lo que quiero alcanzar a donde él actualmente está.
Y lo que debe de buscar el programa es cerrar esa brecha, ese centro entre ambas cosas. Por tanto, en transición, y yo digo que en todos nuestros procesos de vida y en todos nuestros procesos de educación especial, debo de mirar dónde quiero llevar a mi niño, dónde está mi niño y cómo entonces el programa a través de sus servicios puede cerrar esa brecha del estudiante y evitar que el estudiante aumente, alargue, engrande esa distancia entre una cosa y otra. Así que para proceso de transición, hemos establecido en el manual de procedimientos que vamos a estar trabajando con 4 fases para poder atender ese proceso de maduración a lo largo de la vida mientras el estudiante esté en su proceso educativo. La primera fase, como lo vimos anteriormente, va a comenzar a partir de los 12 años o la llegada de sexto grado, lo que ocurra primero. La segunda fase va a iniciar a los 14 años y termina a los 15 o a la llegada del estudiante al séptimo grado. La tercera fase ocurre a los 16 años o a la llegada del estudiante al 10º grado, lo que ocurre primero. Y la cuarta fase solamente se va a estar trabajando para nuestros niños con condiciones moderadas y severas o ruta 2, ruta 3, que van a permanecer con nosotros hasta los 21 años. Realmente la meta del gobierno federal es que nuestros niños terminen en su tercera fase. No obstante, conociendo y queriendo aumentar esas posibilidades de éxito, el Departamento de Educación, bajo el amparo de la legislación federal, estableció esta cuarta fase. Así que ocurre entre esos 19, 20, 21 años inclusive, en donde terminamos de refinar al estudiante. ¿Qué hago en este proceso de brecha? Un proceso continuo, repetitivo, de observación y de participación en experiencias que permitan al estudiante y a la familia madurar, atender lo que es cómo lo acerco, el niño se está moviendo o nos hemos estado quedando estancaditos o vamos en regresión, ¿verdad? Esa parte de esa brecha es sumamente importante en transición y en todos los servicios de educación especial. Así que para yo poder iniciar este proceso es extremadamente importante, ¿verdad? Y esto lo establece la ley 263 del 2006, una ley estatal, que tengamos un proceso de evaluación que sea abarcador y sistemático. Y esto es para mí, ¿verdad? Y para todos los que nos estamos escuchando, es imperativo el que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, estamos rompiendo esquemas que se habían construido desde el 1992. Así que ya transición no es que el niño pase por una prueba de intereses ocupacionales, Harrington Ochea, la Reading Free, el Camino al Éxito o cualquier otro instrumento. Ya eso no lo es, eso es un instrumento, no es la prueba de evaluación vocacional. Una evaluación es un proceso que permite al estudiante recopilar información de diferentes fuentes. Así que quiero que todo el mundo me ayude, por favor. No, la evaluación vocacional no es que se le pase al niño por la prueba de intereses, no lo es. Eso es parte de la evaluación, pero no es la evaluación. La evaluación es un proceso que inicia a partir de los 12 años y que a través que va el niño pasando de grado en grado, yo voy a ir recopilando información. ¿De dónde? De diferentes fuentes. Obviamente les mencionaba que al inicio debemos de hacer algo significativo porque yo necesito saber qué tengo. Y en el qué tengo, yo voy a ver ya no solamente intereses, voy a ver habilidades, voy a ver aptitudes, capacidades, limitaciones que tenga mi estudiante. Así que para los 252 personas que nos están viendo, vuelvo y les hago la pregunta. Es importante qué capacidades tiene mi niño, qué habilidades tiene mi niño. Y si de repente me dice alguien en la cabeza, es que no sé, ojo, empecemos a observar. No es malo, porque nunca es tarde para empezar. Debemos de comenzar a mirar, a observar mejor, mayor, a exponer a nuestro niño a diferentes experiencias y situaciones para poder identificar estas partes que son vitales. En segundo lugar, la evaluación vocacional y de carrera
se realiza con diferentes instrumentos, lo mencionaba ahorita, ya la prueba de intereses no es el único instrumento que me va a delinear cuál va a ser esa evaluación que yo necesito con mi estudiante. Por tanto, ¿qué instrumentos vamos a poder utilizar? Revisión en el expediente, vamos a poder hacer entrevistas estructuradas. ¿Entrevistas a quién? A los papás. Esa imperdonable, como yo digo, imperdonable que los padres no participen, aunque sea de un proceso de entrevista. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, ¿has observado a tu niño en la casa? ¿Qué le gusta? ¿Has visto algún tipo de inclinación que nos pueda dar un indicio para poder empezar desde aquí es donde estamos? Él se emociona o ella se emociona cuando ve algo, cuando escucha algo. Vamos a empezar a mirar entrevistas, cernimientos, y en cernimiento, gente, una cosa es el cernimiento y otra muy diferente, la evaluación. ¿Qué hace de diferente ambos documentos? Que los cernimientos son instrumentos que podemos utilizar para recopilar información valiosa, pero no contienen una estandarización en su proceso. Por tanto, la evaluación sí lo contiene. La evaluación es probada, es estandarizada. Yo necesito pasar al niño bajo los mismos parámetros que se probaron en otros menores para poder obtener un resultado. Así que quería destacar en estos dos términos, porque nos centramos en que la evaluación, y evaluación es un proceso de recopilación. Una evaluación estandarizada es parte del proceso, pero no es el único. No es que todo el mundo tiene que tener el mismo instrumento, podemos utilizar varios para poder recopilar información, pruebas diagnósticas, observaciones en el ambiente natural del niño, observaciones en ambientes simulados. Yo siempre cuento una historia, una anécdota de que llegué a tener una estudiante que quería ser veterinaria. Y qué hermoso, estuvimos casi un año completo y qué es veterinario, ella me gustan los animalitos, me gusta todo esto, qué emocionante, yo quiero, ya yo he buscado, le preguntamos a la familia, mire, y ustedes le ven, ¿verdad? Le ven interés a la niña en la casa. Y los papás, mira, sí, ella le gustan los animales y le gusta velar por ellos. Y toda esta parte completa, había una alineación en ese proceso de evaluación. Sin embargo, cuando separamos unas experiencias en ambientes reales o en ambientes, en este caso estamos hablando de simulados, pero la experiencia que les voy a contar es un real. Le conseguimos una visita a un veterinario para que pudiera ver qué era lo que pasaba. Fue un sábado. Gente, cuando llegó el lunes, ustedes no quieran ver que ese estudiante me esperó en el estacionamiento y uno como docente decía, ay, eso fue que le encantó la experiencia. Cuando llegó, lo primero que me dijo es, Missy, mira a ver qué usted hace, yo quiero otra cosa, porque ¿sabe qué? Yo no puedo con los perritos esos que llegaron con sarna y con los perritos que llegaron bien malitos. Y miren, tuvimos que comenzar todo un proceso nuevamente. Así que esas partes de no solamente ver a nuestro niño en el contexto de qué es lo que tengo en una evaluación con un ambiente controlado o en un proceso controlado, sino también ver a nuestro estudiante en su proceso de ejecución y podemos tener parte de los instrumentos, la evaluación simulada, formales, pruebas informales, entre otras cosas. ¿Por qué entre otras cosas? Y esto también lo quiero resaltar. No hay, y vuelvo, ¿verdad? Me encanta la oportunidad de poder estar con ustedes. No hay fórmulas exactas. El que yo tenga una experiencia en un ambiente simulado no significa que el 100% de los niños tienen que tener un ambiente simulado. Si yo puedo recopilar la información que quiero ver en el ambiente simulado por otros instrumentos y con eso me sirve para ver el que tengo, con eso es suficiente. Tenemos que empezar, como me decían ayer, tenemos que empezar a resaltar, y esa es mi propuesta para mis docentes y para ustedes, resaltar la I del PEI, ¿verdad? La parte individual, la individualidad de lo que son los procesos. ¿Qué más tenemos en ese proceso de evaluación vocacional que interfieren o atienden o intervienen, debo decir, múltiples personas? Yo no puedo recopilar información de una sola fuente, el expediente. Eso no es. Yo debo de recopilar información de todos los medios que yo tenga accesible, que me puedan dar la mayor cantidad de información que me permita desarrollar el que tengo, el a dónde quiero y cómo desarrollar esa brecha, ¿verdad? Cómo identificar cuán grande o cuán pequeña es esa brecha. Así que muchas personas
participan de este proceso de evaluación, ya no es solamente el maestro de educación especial como ocurría en el 1992, sino que también el rol del consejero profesional, gente, él tiene un rol vital. Él es la persona llamada dentro de la agencia, la persona con preparación y capacitación para desarrollar la consejería en carrera, ¿verdad? Necesaria para este proceso. En esas instancias puede trabajar al igual los terapistas. Por alguna razón extraña, y vuelvo de nuevo, ¿verdad? Con mucho respeto, nuestra guía databa del 1992, así que ha transcurrido bastante tiempo entre una y la otra. De igual manera, los terapistas tienen un rol participativo importante en este proceso de transición. Y aunque reconocemos que tenemos en las terapias unas destrezas que son esenciales para el estudiante, una vez el estudiante pase, ¿se acuerdan ahorita cuando hablábamos de la etapa escolar elemental y la etapa de la escuela secundaria, y esa que nos decía que en la primaria íbamos a atender los aspectos académicos y en la secundaria aspectos que vayan dirigidos hacia el empleo? Lo mismo debe de ocurrir con nuestros servicios terapéuticos. ¿Cómo yo puedo ir trabajando en el nivel elemental lo esencial para el menor, pero en un nivel secundario ya yo debo de empezar a darle un poquito más de cariño a cómo yo lo apodero, lo equipo de destrezas para la vida adulta? Así que son múltiples personas las que tenemos dentro de la agencia y que van a intervenir en ese proceso de recopilar esa información importante. De igual manera, y esto es para conocimiento, el manual de procedimientos establece un formulario que se titula o que se estableció como SAE 12, que es donde se recopila esa vida de transición de ese estudiante. Así que de igual forma los invito a verla. ¿Cómo se va a estar trabajando el proceso de transición en la educación? Esto lo establece de igual manera los documentos que les he estado mencionando en 3 niveles. ¿Por qué en 3 niveles? Miren, llevamos demasiado mucho tiempo y volvemos, ¿verdad? Quisiera volver a repetir la I del PEI, ¿verdad? La parte individual. Demasiado de mucho tiempo queriendo atender al estudiante de la misma manera. Y en transición es esencial que comencemos a ver la particularidad. Por tanto, un estudiante no necesariamente tiene que recibir la misma intensidad, la misma evaluación para su proceso. Todo va a depender del niño, de las habilidades y de las capacidades. Por tanto, basado en el modelo de intervención multi-tier system, ¿verdad? Un modelo de intervención en diferentes niveles, se establece que hay estudiantes que yo voy a poder atender con una mínima intensidad, con una mínima intervención. Sabemos todos que tenemos niños que tú le preguntas ¿y qué quieres ser? Y te dicen yo quiero ser tal cosa y está alineado, y el papá te dice que de igual forma está alineado, lo llevaste a ambientes reales, está alineado. ¿Por qué darle todo lo que necesito si el niño está enfocado y el niño está alineado? Así que el modelo de intervención nos permite poderle dar la intensidad que necesita nuestro niño según su particularidad. En un nivel 1 son experiencias iguales que el estudiante regular, es el niño que está enfocado, que está dirigido. En consejería usan una palabra que a mí me gusta mucho, que tiene pareo entre el interés, entre las capacidades y lo que quiere ser y lo que quiere hacer. Así que en ese nivel 1 es esta persona que en esencia va a estar participando de la intervención de nuestros maestros evaluadores, que son maestros que están siendo certificados en evaluación vocacional y que están bajo la supervisión de un consejero certificado en evaluación vocacional y de carrera. Estos maestros evaluadores, que ya pronto van a ver la noticia formal, hemos estado desarrollando equipos de evaluación en todas las regiones educativas con el interés de que cuando tengamos estudiantes de transición, este maestro evaluador que está supervisado bajo un evaluador vocacional y de carrera comience su proceso de evaluación vocacional y de carrera conforme lo establece la ley 263. Así que esta parte es importante porque sé que ha traído un poquito de preocupación y de inquietudes y de preguntas con la comunidad. El maestro evaluador no es un maestro certificado en evaluación vocacional y de carrera,
es una persona que asiste al consejero que sí lo está certificado en iniciar el proceso de recopilar data. Recuerden, es un proceso de recopilación, así que este maestro evaluador, que los hemos estado preparando con consejeros certificados en evaluación vocacional y de carrera, tienen un rol de iniciar el proceso de transición, de evaluación vocacional. ¿Por qué? Porque cuando recopilamos una primera etapa, un primer nivel, vamos a comenzar con una información que me va a permitir establecer si este estudiante necesita de una intervención nivel 2 o una intervención nivel 3 que lo van a ver adelante. La intervención 2 es cuando aplicamos unos instrumentos, hicimos unas observaciones, hicimos unas entrevistas, cotejamos el expediente, entrevistamos a papá, vimos al estudiante, tuvimos una primera recopilación y esa información no me es suficiente para yo poder delinear qué quiero, qué tengo y cuál es la brecha. Así que, ¿qué pasa con esa información? Se discute con un consejero profesional, se discute, ¿verdad?, con un consejero certificado en evaluación vocacional y de carrera, y entre esta trilogía, porque ahora son una trilogía, se tiene que establecer si la información que tengo no es suficiente, ¿qué más le voy a dar? Si es suficiente, pasamos. Si no es suficiente, debo de hacer una investigación mucho más abarcador. Así que en un nivel 2 de intervención entra ese consejero profesional que ya en mayo terminamos nuestra primera academia de desarrollo profesional para certificar a 100 consejeros profesionales en consejeros certificados en evaluación vocacional y de carrera. Ellos se gradúan en mayo. Así que ya vamos a tener 100 personas certificadas dentro del Departamento de Educación que comiencen entonces a decir, no, los instrumentos que aplicamos no fueron suficientes, yo voy a dar instrumentos mucho más especializados y mucho más rigurosos para poder recopilar la información que necesitamos. Si luego de esa intervención este consejero profesional dice, no, es que todavía no puedo identificar estas tres partes que hemos estado hablando, entra esa intervención significativa, esa intervención con un alto nivel de peritaje a trabajar con mi estudiante y entra a evaluar ese evaluador vocacional y de carrera que dentro de la ley 263 establece que puede ser un consejero profesional, una persona con una maestría que esté certificada en evaluación vocacional u un consejero en rehabilitación que de igual forma está preparada para ello. Así que me encanta la diapositiva y para mí es sumamente importante que todos las conozcamos y que la podamos ver y que la podamos entender. ¿Por qué? Porque si estamos pidiendo atender la I del PEI, lo individual del PEI, es de igual manera importante establecer que no todos los niños necesitan la misma intensidad de servicio, la misma intensidad de evaluación, la misma intensidad de procesos que van a necesitar otro menor. Individualidad. Así que básicamente estableciendo un proceso de evaluación inicial con una trilogía de personas que van a estar trabajando con nuestros estudiantes, es que comienzan las diferentes etapas. Y me encantó mucho esta diapositiva que tenemos o este arte que tenemos, porque si se fijan, nunca hay un cierre, no hay un fin, no hay un inicio ni un fin. ¿Verdad? Es un proceso continuo que se entrelaza uno con el otro. Así es transición. Así que vamos a comenzar con esa primera etapa de transición, con ese proceso de evaluación, con ese proceso de intervención, de recopilar información de todas las personas que podamos, del terapista, de los papás, del estudiante, del evaluador vocacional, del consejero, de la familia que pueda atender a este menor. Nos va a permitir esto poder dar un inicio al plan. Súper importante. Los planes deben buscar cuál es la brecha entre lo que quiero, lo que tengo, cuán grande, cuán distante, y según la distancia del plan es la intensidad con la que yo voy a trabajar. Ya una vez pasa el estudiante, comenzamos transición, y esta parte es importante. ¿Se acuerdan ahorita que decía 12, 13? 12, comenzamos un proceso de evaluación, un proceso de recopilar información, y lo que se establece en la guía es que los 13 tienen que ser una etapa vital para atender al estudiante. No me sirve de nada estar todo un año recopilando data o 2 años recopilando data. No, yo necesito recopilar data y automáticamente establecer brecha y cómo lo voy a atender, con qué intensidad.
Cuando el niño pasa de fase, yo debo de empezar a mirar, todavía mi nene, estamos encaminados, la brecha, la cerramos, porque si la agrandamos, tenemos que ver qué está pasando, tenemos que ver si está siendo efectivo lo que estamos haciendo. Una vez el estudiante pasa al nivel secundario, el proceso de evaluación se repite. ¿Y por qué se repite? ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Meta secundaria, meta postsecundaria, pueden ser diferentes. Así que necesitamos volver a recapitular, a ajustar, a corroborar si ese pareo entre lo que quiero y lo que tengo todavía sigue estando ajustado o si no existe pareo entre una cosa y la otra para poder atender. Y básicamente les quería mencionar que el proceso de evaluación es un proceso que se va a estar trabajando en las 4 fases con 2 grandes momentos, que es al inicio de la transición para la meta secundaria y al inicio de la meta, del inicio para el desarrollo de la meta postsecundaria. Y los próximos pasos van a ser cómo yo cierro ese proceso de brecha. Tienen en la diapositiva, no la voy a discutir porque lo he hecho en varias ocasiones, ¿verdad? De qué es lo que pasa en cada una de ellas. Sé que Apni ha estado compartiendo las presentaciones para beneficio de todos ustedes, así que tienen una recapitulación de lo que he estado presentando. ¿Qué es lo que busca la tercera fase, como les mencionaba? Que mi estudiante, igual que el proceso de transición, lo que debe de buscar a nivel de departamento de educación es que el estudiante pueda ser egresado con la mayor oportunidad o con la mayor alineamiento para aumentar esas posibilidades. Así que un estudiante se considera egresado, a mí me gusta decir que meta alcanzada, ¿verdad? El estudiante alcanza la meta. ¿Cuándo? Cuando número 1, regresa al salón regular, es una razón de egreso, pero el regreso al salón regular es que las necesidades que él tenía ya pudieron ser lo suficientemente maduras como para poder competir con una corriente regular en igualdad de condiciones. Aquí todavía no hemos trabajado mucho a esta área, en Estados Unidos se llama la descategorización, pero realmente lo que significa es que ya nuestro niño está maduro, ¿verdad? Lo suficientemente maduro para poder tener herramientas de competencia dentro del programa regular. Otra de las razones por la cual consideramos esa meta alcanzada con nuestros estudiantes es que obtiene el diploma regular. De igual manera, si usted no lo sabía, es importante que sepa que desde el 2019 el Departamento de Educación propició el que ya no solamente los estudiantes de la corriente regular van a recibir un diploma regular, sino que aquellos estudiantes que están en salones especiales a tiempo completo o que están en alternativas como homebound o en el hospital, pero tienen las competencias para competir por un diploma regular y en el diploma regular, en el currículo regular, ¿por qué no darles el diploma? Así que ya no es que porque el niño llega a un salón a tiempo completo automáticamente va a perder su diploma o porque el niño tiene una condición que le requiere estar en el hogar y recibir su instrucción o su educación en el hogar, automáticamente perdía la oportunidad de recibir este diploma. Ya no lo es así. Así que pueden recibir el diploma regular, nosotros le llamamos programa regular o como comúnmente se le conoce ruta 1, que el estudiante alcance su diploma modificado, que esos son nuestros estudiantes de ruta 2, o que alcance esa mayoría de edad en donde le damos a nuestros estudiantes un certificado de destrezas. Dentro de esa, ¿verdad? Para poder lograr esta meta alcanzada, es importante, como les mencionaba, ese equipo interdisciplinario y en lo personal, ¿verdad? Podernos mover a lo transdisciplinario. Que es un equipo multidisciplinario, es que todo el mundo trabaja de forma diferente. En transición yo no puedo seguir haciendo eso. Tengo que empezar a movernos a que todo el equipo de trabajo pueda reconocer cuál es la meta y cómo todos podemos apoyar a nuestro niño, a nuestro estudiante, a nuestro joven a poderlo alcanzar. Así que tenemos que, ¿verdad? Y esto es parte del proceso de maduración y de aprendizaje, ya romper con el esquema de que cada quien trabaja su parte y que no hay una comunicación entre las partes, porque para que una transición sea exitosa, tiene que haber un equipo conectado y ¿verdad? Que dialogue constantemente. Para poder igual forma lograr con todo lo que hemos estado hablando anteriormente, es importante los acuerdos interagenciales que nos van a apoyar en ese proceso. Dentro de la ley 51 se establece que hay
hay diferentes agencias gubernamentales que tienen un rol vital en ese proceso de transición. La número 1, Departamento de Salud. Y el miércoles estuvimos hablando de la transición de estudiantes de edad preescolar a la edad escolar y hablábamos de ese rol vital que tiene el Departamento de Salud en ese proceso. De igual manera, en el proceso de transición postsecundaria, Salud volvió de nuevo a tener una responsabilidad significativa en el proceso de transición. Y es basado en que tenemos legislación estatal que se establece que una vez el estudiante alcanza sus 21 años, en el caso de los jóvenes con impedimentos o con discapacidades moderadas y severas, vuelve Salud a ser la agencia líder en la prestación de servicios. Así que como departamento y como departamento de salud tenemos un grandísimo reto y ya comenzamos con, ¿verdad?, con reuniones significativas y con mayor intensidad, buscando y logrando, ¿verdad?, o tratando de alinear ya hacemos la transición de preescolar de salud a educación en preescolar, ¿cómo entonces comenzamos con nuestro proceso de transición de educación a salud? Y ya por ahí pronto van a tener grandes noticias referente a ese asunto. Otra de las agencias hermanas en este proceso es AMSCA, la Administración de Salud Mental y contra la Adicción, en el cual el año pasado firmamos un acuerdo con ellos, donde todo estudiante que presenta alguna condición mental, AMSCA desarrolló un módulo, ¿verdad?, parte de su institución para poder atender residenciales para aquellos estudiantes que presentan condiciones mentales o emocionales significativas que requieren un residencial para poder atender esa parte mental, esa parte de salud mental. Así que tenemos un acuerdo con AMSCA que los que no lo sabían, ya tienen, ¿verdad?, tenemos un residencial en el municipio de Bayamón que con acuerdos podemos atender a nuestros estudiantes con condiciones mentales significativas o conductuales. Otra de nuestras agencias hermanas es el Departamento de Recreación y Deporte, en donde ellos nos permiten y nos colaboran en cómo yo puedo aumentar las posibilidades de que mi estudiante pueda integrarse a la sociedad a través de la recreación y del ocio. Así que ellos de igual manera tienen desarrollado múltiples actividades que comparten con educación para que los padres conozcan que tenemos actividades como el mar sin barrera, como los deportes como las Olimpiadas Especiales de Puerto Rico, como deportes sin barreras, creo que también le tienen el nombre a ellos, que nos permita integrar a nuestros jóvenes en otras actividades de recreación y ocio. Tenemos a la Administración de Instituciones Juveniles o el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que de igual forma, como es de conocimiento público, contamos con 2 escuelas dentro de la Administración de Instituciones Juveniles que atienden a nuestros estudiantes, ya sea en el programa regular o ya sea en salones especiales que por alguna razón tienen una falta y requieren ser ingresados en la institución juvenil. Tenemos a la Universidad de Puerto Rico, que este fue nuestro recién acuerdo y del cual ya comenzamos con los procesos, y es que con la Universidad de Puerto Rico completamos el acuerdo de la admisión de estudiantes con el diploma modificado. Cuando en el 2019 se trajo la idea de los diplomas, fue bien común decir, ¿para qué sirven los diplomas si no van a poder entrar a ningún lado? Pues no, sepa usted que actualmente, ya prontito comenzamos con la campaña, la Universidad de Puerto Rico va a estar recibiendo a nuestros estudiantes no solo con diploma regular, sino con el diploma modificado para que puedan cursar estudios dentro de sus instituciones. Así que esté pendiente por ahí a las redes que vamos a estar divulgando cuál es ese proceso de admisión, que aquellos que quieran iniciar, ya los consejeros profesionales fueron orientados acerca del proceso. Tenemos al Departamento de la Familia, que todos sabemos de igual manera que nos apoya con los niños que están con custodia del Estado. Tenemos al Departamento del Trabajo, que ya por aquí después de mí vienen nuestras compañeras de rehabilitación vocacional, que de igual manera nos apoyan en este proceso y en la búsqueda de herramientas para nuestros jóvenes en el empleo. Tenemos el departamento, la Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción, que ya no está funcional, se fusionó con el Departamento de Educación, y aunque en la Ley 51 habla solamente de las anteriores y no contempla el Departamento de Vivienda, nosotros sí tenemos ya diálogos con esta agencia para de igual manera nos puedan apoyar con nuestros jóvenes a la hora
de tener la accesibilidad una vez terminen. Así que noticias que le puedo ofrecer acerca de, y con esto quisiera terminar, Iris, es que escuchaba con atención a la madre que estaba antes de nosotros, donde hablaba de cómo podemos apoyar para buscar patronos y para que nuestros jóvenes puedan tener experiencias de preempleo. El lunes firmamos el acuerdo con INSEC, que es una fundación, una organización sin fines de lucro, en donde INSEC va a estar apoyando a nivel de dinero, ¿verdad? De costos, la participación de nuestros estudiantes en experiencias de empleo. Así que, ¿qué les digo, Iris? Cada vez estamos, ¿verdad?, tratando de sumar más personas para poder apoyar a nuestros jóvenes. Nuestro enfoque dentro del departamento, como les mencionaba, es que una vez el estudiante haga esa transición a la escuela superior, podamos apoyarlos dentro de lo que son las experiencias de empleo. Hemos estado tocando puertas significativamente, no solamente a nuestras agencias gubernamentales, sino a entidades sin fines de lucro y organizaciones que con base comunitaria, para que de igual manera nos puedan apoyar con nuestros jóvenes, como lo es Mavi, como lo es INSEC, que es una de nuestros nuevos colaboradores. Y pues nada, ¿verdad? En busca de poder mejorar este proceso que reconocemos que como agencia lo tenemos un poco descuidado y estamos retomando en estas últimas instancias. Qué bueno, me alegro mucho escuchar de todas esas iniciativas y de todos esos acuerdos colaborativos que son tan necesarios, ¿verdad? Para asegurar, especialmente cuando hablamos de niños con impedimentos más significativos que tienen tanta necesidad cuando entran a la edad adulta, que tengan opciones reales y que se trabajen desde antes de salir de la escuela. Pues tenemos varias, gracias Jessica por esa información. Creo que has tocado todos los puntos, ¿verdad?, importantes en la transición. Cada caso es individual y vamos a ver algunas preguntas que tenemos. Claro. Me pregunta una madre, ¿qué puede hacer si no trabajaron la transición y están comenzando ahora a los 17 años? Ella no da información de la condición. Pero. Claro, es importante que, como les mencionaba, ¿verdad?, como departamento reconocemos que desde el 1992 no se había trabajado. Ya a los 17 años, la intensidad con la que vamos a tener que trabajar al estudiante debe de ser mucho mayor y mucha más agresiva. ¿Por qué? Porque pues el tiempo que tenemos para trabajar con él es corto. Sería bueno para poder dar, ¿verdad?, una línea más clara de pensamiento, ¿verdad?, el que pudiéramos tener si es alguien que está en el programa regular o es alguien que está en un salón a tiempo completo, porque la diferenciación de servicios es bien significativa. Mi recomendación en esas instancias, ¿verdad?, es que podamos, yo siempre digo, nunca es tarde ¿verdad?, para hacer las acciones como tal, así que lo importante en este momento es que, ¿se acuerdan de la pirámide?, ¿verdad?, que la intensidad que vayamos a trabajar con el estudiante, en este caso, ¿verdad?, con la poca información, pues tiene que ser un nivel 3 full, intensiva y agresiva, para poder llegar a acercar lo más posible al estudiante a la meta. Y entonces, supongo que pues, ese padre debe pedir una reunión de compu para poder discutir el asunto. Súper importante, claro que sí. Nos dicen, ¿cómo podemos asegurar? Se me movió. Bueno, vamos por esta. ¿Qué pasa con los egresados que el Departamento de Educación incumplió con esas leyes? Ya que en estos últimos años es que el departamento está tomando acción. Es importante que, ¿verdad?, que en esas instancias los papás puedan, ¿verdad?, levantar alguna inquietud o alguna pregunta, ¿verdad?, basada en qué faltó. Me limito un poco en el sentido de si ya llevan más de 2 años, 3 años, ¿verdad?, poder regresar a pedir tal vez la reconsideración, pero es algo que pudiéramos estar trabajando con nuestros hermanos de administración, de la Administración de Rehabilitación Vocacional, pudiéramos estar trabajando con salud o con otras entidades que tenemos disponibles dentro de la agencia. Ok. ¿Cómo se benefician de estos servicios los estudiantes ubicados en escuelas privadas de forma unilateral? En el caso de los estudiantes que están, nosotros tenemos un poquito de issue con la palabra unilateral. A mí me gusta decir que están ubicados por sus papás, ¿verdad?, en una escuela privada. En el caso, sí, en el caso de estos estudiantes, lamentablemente, los servicios que el Departamento de Educación puede ofrecer son limitados, ¿verdad?
se separan unos fondos exclusivos para poder atender las necesidades que se establecen bajo el Comité de Servicios Equitativos. Así que en esa instancia nos limita, ¿verdad?, suficiente y mucho el servicio que le podemos ofrecer, especialmente en el proceso de transición. ¿Por qué? Porque al llevarse un papá a un estudiante o determinar que el estudiante va a estar matriculado en una escuela privada por su determinación, impide que el Departamento de Educación pueda utilizar fondos más allá de lo asignado para atender los servicios. Mi recomendación para todos los padres que tienen niños que necesitan del proceso de transición, que todos sabemos, ¿verdad?, que es con mayor necesidad y mayor intensidad, es que usted pueda solicitarle al distrito que lo está atendiendo o a la hora que lo está atendiendo, que se le haga un ofrecimiento de escuela pública que nos permite poder darle todos los servicios sin ninguna restricción. Y Iris, quería aprovechar la pregunta para hacer un paréntesis en ese sentido, porque en muchas instancias se confunde el niño que está en una escuela privada por determinación del papá versus el que está en una escuela privada por determinación del departamento. En el caso de los que están por el departamento, le cobijan los mismos servicios que el que está en una escuela pública. Así que ellos sí tienen que tener servicios de transición. Ok. No, un comentario, una pregunta. En el 2014, las estadísticas del Departamento del Trabajo, solo un 2% de la población con discapacidad están insertados en el mercado de empleo. Entiendo que de acuerdo a la ley, el gobierno está obligado a emplear un 5%. Tal vez. Hace muchos años trabajé en una escuela vocacional del departamento, en donde la consejera refería a todos los estudiantes a rehabilitación vocacional. Y los estudiantes recibían ambos servicios sin que fuera duplicidad. ¿Actualmente se está haciendo esto? Sí, tenemos una obligación parte del acuerdo con la Administración de Rehabilitación es que 2 años antes de que el estudiante egrese del sistema educativo hay una comunicación, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación entre las dos agencias para comenzar con el proceso de evaluación de rehabilitación vocacional para determinar elegibilidad y establecer si vamos a trabajar ese proceso de transición coordinado, pero se realiza de igual manera. Ok. Dice, necesitamos más apoyo en el proceso de transición. En años anteriores teníamos la compañía Diamar en las escuelas superiores apoyando y dando talleres desde 9º grado para los estudiantes, para que los estudiantes estén bien preparados. ¿Qué pasó? Pues mira, actualmente nosotros estamos trabajando los talleres y el desarrollo profesional con el acuerdo con la Administración de Rehabilitación Vocacional. Ellos nos están apoyando en el apoyo a los estudiantes de escuelas intermedias y superiores en lo que es preempleo y otras actividades. Tengo que reconocer que tenemos un plan agresivo, son muchas políticas públicas nuevas con miras a poderlo mejorar, así que hay un plancito de trabajo mucho más agresivo en ese sentido. Ok. Mi hijo lleva 8 meses esperando un turno de servicio. Ok, ella se refiere al programa de servicios equitativos. Sí. Ok. ¿Cómo se trabaja el proceso de transición en los programas de educación acelerada? Mi escuela otorga un grado en lo que sería un semestre. Eso también. Sí. Bueno, dentro del Departamento de Educación, ¿verdad?, por la instancia de la importancia de poder identificar bien, ¿verdad?, qué tipo de escuela. Una estudiante que esté en una escuela acelerada, que sea por determinación de los padres, que no esté bajo el Departamento de Educación, ¿verdad?, lamentablemente pues le aplica las mismas normas de que no puedo llegar más allá con el estudiante. Sin embargo, el Departamento de Educación tiene un acuerdo con los proyectos CASA, que son escuelas aceleradas para estudiantes que son posibles desertores escolares. En esa instancia, volvemos a los niveles. A mí me gustó mucho la gráfica, ¿verdad?, y para mí es bien práctica la gráfica de los niveles. Cuán intenso va a ser el ejercicio que yo voy a tener con mi estudiante. Así que, pues, obviamente no puede ser un nivel 1 cuando en un semestre completa un grado. Ok. Dice, mi hija con síndrome Down ya está en 4º año de escuela superior y ahora es que está recibiendo talleres de transición. Ha completado el taller de mercadeo de la escuela vocacional.
tuve que hacer la solicitud de servicio de rehabilitación vocacional y el miércoles tuvimos cita. Me acabo de enterar que tan pronto termine la escuela, los servicios de rehabilitación vocacional serán esporádicos. Esto tal vez lo puede contestar nuestra próxima recurso, exacto, porque tiene que ver con rehabilitación vocacional. No ha habido ninguna evaluación ni gestión para identificar si ella está preparada para un empleo. ¿Qué alternativas tiene mi hija? Ahí en esa instancia, lo que no tenemos, para mí es importante, estamos en proceso, estamos próximos a comenzar un proceso de revisiones de PEI. Son preguntas y son reclamaciones que son extra súper válidas y súper importantes que las hagamos precisamente en este proceso. Nunca es tarde en este proceso, nunca es tarde, y es algo que en Compu, para mi recomendación para esta mamá, es que en Compu pueda establecer, mira, ¿dónde está? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ya estamos nivel 3, necesitamos intensidad en lo que vamos a estar trabajando. Pero esa joven ya va a graduarse de 4º año, así que ya debe haber, ¿verdad?, un referido a rehabilitación y empezar el proceso. Bueno, ¿en qué momento se debe referir al estudiante para rehabilitación vocacional? 2 años antes de que salgan de la escuela. O sea, que sería en el grado 11. Yo siempre, a mí me gusta en el 10, sí, a mí me gusta comenzar en el 10, sí, porque la recopilación de la información que necesita rehabilitación vocacional es sustancial. Así que, ¿verdad?, en el momento de poder recopilar todos los documentos es un proceso que conlleva un tiempito. En el 11 deberíamos de estar discutiendo esos referidos para que podamos tener una elegibilidad en ese mismo grado. Ok. ¿Cuándo la escuela debe invitar a rehabilitación vocacional para la reunión de Compu? Igual, 2 años antes. Ahí entra rehabilitación a trabajar con todos nosotros. Ok. Alguien pregunta, ¿qué pasó con CAPI? ¿No van a las escuelas? CAPI, no. No yo conozco un CAPI, pero es un centro como de adiestramiento, pero no es del Departamento de Educación. No estoy segura de poder contestar la pregunta. Ok, el acuerdo con AMSCA es residencial, solo 7 días, porque tenía que, o solo 7 días, tenía entendido que era parcial. Hay de los dos programas. Nosotros tenemos estudiantes que necesitan un tratamiento parcial, así que parcial, ambulatorio, son 3, parciales, ambulatorios o residencial, ¿verdad? Pueden ser 1 día, 2 días, dependiendo de la condición, 3 días, dependiendo de la condición, pero el acuerdo básicamente lo que amplió fue el residencial, los 7 días, 24 horas. Un comentario, si el énfasis es en las capacidades, como ha mencionado, entonces el PEI debe tener objetivos para las fortalezas y no solo centrarse en las debilidades. Tiene toda la razón, y en la parte 5 del PEI, esa es la primera parte. La primera parte del PEI es qué área vamos a trabajar, qué fortalezas tiene el estudiante, qué necesidades tiene el estudiante, y la parte que le hablaba de la brecha, siempre va a haber el espacio de cómo yo acerco al niño, pero en transición es que lo importante es que tengo la capacidad. Así que estoy de acuerdo, pero sí lo contiene. Yo puedo decir por experiencia propia que pues, en muchas instancias nos hemos enfocado demasiado en la necesidad y obviamos esa parte de la capacidad. ¿Cómo nos podemos asegurar que ese estudiante con diversidad funcional e intelectual sea aceptado por rehabilitación vocacional una vez termine su 4º año o cumpla su 3ª etapa? Esa pregunta yo sé que la va a contestar mi compañera y colega de transición de la Administración de Rehabilitación Vocacional, porque así como el programa tiene unos criterios de elegibilidad, de igual forma Administración de Rehabilitación lo tiene. Sí. Y además podríamos decir que todo el proceso de transición que también explicó debería llevar al desarrollo máximo de todas las destrezas que le abran las puertas, ¿verdad?, para un potencial empleo. Y eso pues le abriría las puertas a su vez para ser elegible a educación, a rehabilitación vocacional. ¿Cómo podemos asegurar? Pregunta de... Dice, ¿qué pasa con los egresados del Departamento de Educación en los cuales educación incumplió con los servicios? Como mencioné anteriormente, es importante que si está en el mismo año, ¿verdad?, del egreso, usted puede
solicitar que el departamento evalúe el egreso del estudiante. Si ya ha pasado más de un año es un poco más complejo porque, pues, ¿verdad? Ya el servicio completo. Bueno, tenemos varios comentarios felicitándola. Hay uno que dice excelente ponencia y explicación sobre el tema y particularmente el calificar la parte fundamental que juega la familia en el proceso de transición y de evaluación vocacional y de carrera. Soy consejero de rehabilitación y actualmente me desempeño en proceso de transición y evaluación, pero veo la gran dificultad y desconocimiento de los padres de los procesos. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que esto es lo último, ¿verdad? No nos queda ninguna. Así que le agradecemos grandemente el haber estado con nosotros, el haber traído esta información. Creo que va a ser de gran beneficio. Bueno, definitivamente lo va a ser para todos, tanto profesionales como padres. Así que gracias, Jessica, por tu tiempo y por toda la información. A la orden en la secretaría y siempre bienvenidas las recomendaciones. Esto es un departamento y un sistema que tiene muchas áreas de oportunidad. Así que quería aprovechar la oportunidad para cursar la invitación a todas las personas. Estoy muy abierta a recomendaciones, a visualizar cosas que no necesariamente el departamento ha hecho. Así que les extiendo una invitación para el que quiera visitarme, aquí estoy, y el que no, pues me pueda escribir. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, que tengan linda tarde.